Bien, buenas tardes compañeros. Primero que nada, una disculpa por ahí, la semana pasada había tenido complicaciones para presentar este tema que por ahí me asignó el subdirector. En esta ocasión, bueno, también tuve por ahí un poco de conflicto, sin embargo, pues traté de ser algo responsable y pues les dejo aquí el tema con la información que estuve revisando acerca de esto. El tema es en base a las estrategias y los instrumentos de evaluación desde un enfoque formativo. Vamos a ver algunas de las herramientas para la evaluación en educación básica y creo que, bueno, pues también no va a ser como que algo muy complicado para nosotros, puesto que es algo que trabajamos constantemente, es algo con lo que estamos ya familiarizados todos nosotros, puesto que al menos algunos de estos instrumentos de evaluación sí los hemos utilizado en nuestra aula o con nuestros alumnos para llevar a cabo la asignación de una evaluación, ¿verdad? El propósito de este tema es que ustedes, o bueno, que nosotros como docentes podamos reflexionar acerca del enfoque formativo de la evaluación en todos los planteles, tanto de educación preescolar, primaria y secundaria. Y es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta una buena evaluación de los aprendizajes de nuestros alumnos y que podamos inclusive tener un buen registro, un buen control de estas evaluaciones para poder tomar decisiones, mejorar nuestras clases y, por supuesto, tomar acciones hacia aquellos alumnos que no están logrando los aprendizajes y ver inclusive las causas del por qué no se están logrando esos aprendizajes. Entonces, es una herramienta fundamental de todos nosotros como docentes la evaluación de los alumnos. Y bien, primeramente vamos a definir una estrategia de evaluación y seleccionar entre una variedad de instrumentos, ya que esto requiere un trabajo que considera diferentes elementos. Para poder seleccionar yo un instrumento que me ayude a evaluar el desempeño de mis alumnos, pues voy a tener que ver desde qué tipo de información voy a evaluar, el contexto en el que lo estoy evaluando, inclusive el ambiente en el que se desarrollan mis alumnos y entre muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, la evaluación para el aprendizaje requiere obtener evidencias para conocer los logros de aprendizaje de los alumnos o las necesidades de apoyo que estos pudieran tener, y eso lo vamos a lograr seleccionando un buen instrumento de trabajo para cada una de las actividades que nosotros realicemos de toda la variedad que tenemos de instrumentos de evaluación. Bien, vamos entonces ahora a hablar de la evaluación para el aprendizaje. Esto nos permite valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes esperados de nuestros alumnos. Nos permite también saber qué alumnos ya adquirieron un cierto aprendizaje y qué alumnos aún no lo han adquirido. Y bueno, pues eso nos sirve para poder tomar cartas en el asunto y atacar esas debilidades de los alumnos. Vamos, es un área de oportunidad para nosotros siempre y cuando tengamos una buena evaluación y estos buenos instrumentos para llevar a cabo esa evaluación. Entonces, dentro de la evaluación para los aprendizajes, necesitamos primeramente identificar los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna con esos alumnos que no han logrado esos aprendizajes. Obviamente, pues ahí ya entran estrategias que nosotros como docentes tenemos que llevar a cabo para que los alumnos cumplan o alcancen esos aprendizajes. Aparte, bueno, la evaluación con enfoque formativo debe permitir también el desarrollo de habilidades de reflexión, de observación, de análisis, de pensamiento crítico y la capacidad además de resolver problemas, y para eso pues es necesario implementar estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que debemos de tomar en cuenta al momento de seleccionar y aplicar un instrumento de evaluación. Ahora, dentro de las estrategias de evaluación, bueno, algunos autores definen las estrategias como el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utilice el docente para valorar el aprendizaje de los alumnos. Ahora bien, los métodos pues serían como los procesos, es decir, los procedimientos que orientan el diseño y la aplicación de las estrategias. Las técnicas, por otro lado, son las actividades específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden. Y los recursos, en este caso, son los instrumentos o herramientas que nos permiten como docentes evaluar el aprendizaje o el proceso de enseñanza de los alumnos. Estas estrategias de evaluación tienen las siguientes finalidades. La primera es estimular la autonomía de los alumnos, que estos aprendan pues prácticamente que tengan la capacidad de aprender de manera autónoma, monitorear también el avance de sus aprendizajes, las interferencias, dónde están teniendo conflictos, comprobar el nivel de comprensión que ellos tienen y además identificar las necesidades de aprendizaje, ¿verdad? Por eso es que es importante
la evaluación. Ahora, ¿cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación? Como ya lo había mencionado, las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener la información acerca del aprendizaje del alumno. Y los instrumentos son los recursos diseñados para esos fines. Vamos a ver ahorita una tabla donde vienen algunos de los recursos que nosotros podemos utilizar. Estas son, en esta tabla se especifican las técnicas, los instrumentos y los aprendizajes que se pueden evaluar con ellos. Tenemos, por ejemplo, técnicas de observación, de entre las cuales se encuentran las guías de observación, los registros anecdóticos, el diario de clase, el diario de trabajo, la escala de actitudes, que seguramente ya hemos utilizado más de alguno de ellos en nuestras clases, y sirven pues para evaluar conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Por otro lado, tenemos algunas técnicas para el desempeño de los alumnos, en las cuales vamos a utilizar instrumentos como las preguntas sobre el procedimiento, los cuadernos de los alumnos, algunos organizadores gráficos, y por otro lado tenemos técnicas de análisis de desempeño, donde podemos evaluar el desempeño de los alumnos en la clase. Para ello pues tenemos los portafolios de evidencias, las rúbricas, la lista de cotejo y por último los interrogatorios. Estas técnicas interrogatorias pues tienen algunos instrumentos como son los tipos textuales, como el debate o el ensayo, y los tipos orales escritos, como las pruebas escritas. Pero vamos a ver cada uno de ellos por individual, empezando por las técnicas de observación, que si vimos ahí son 4, que permiten evaluar los procesos de aprendizaje en el momento en el que se está produciendo el aprendizaje, ¿verdad? Con estas técnicas entonces nosotros podemos advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes e inclusive los valores que poseen los alumnos y cómo utilizan o cómo los utilizan en una situación determinada. Esto, las guías de observación, pues nos permiten a nosotros, como el nombre lo indica, ¿verdad?, observar el proceso de aprendizaje de los alumnos. La primera técnica o el primer instrumento de evaluación para la observación es la guía de observación. Este es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o como preguntas. Ahorita vamos a ver un ejemplo, y que orientan el trabajo de observación dentro del aula, señalando obviamente algunos aspectos que son relevantes al observar. ¿Cuál es la finalidad de estas guías de observación? Primero que nada, centrar la atención en los aspectos específicos que resulten relevantes para la evaluación del docente. También promover la objetividad al observar diferentes aspectos de la dinámica interior en el aula, observar diferentes aspectos y analizar las interacciones del grupo con los contenidos, los materiales y el docente, incluir los indicadores también que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos. Para poder llevar a cabo esta guía de observación necesitamos definir 3 aspectos: el propósito, la duración y el aspecto a evaluar, ¿verdad? Bien, vamos a ver un ejemplo de una guía de observación. Aquí está, este es un ejemplo, se está evaluando una parte importante aquí que es la actitud, y vienen algunos indicadores de como los que se muestran ahí. En las guías de observación es muy común evaluar según distintas escalas. En este caso utilizaron números 0, 1, 2, 3, también se pueden utilizar letras: excelente, suficiente, insuficiente, entre otros. Y ese sería un ejemplo de una guía de observación. Ahora, vamos con otro instrumento, que es el registro anecdótico. Este es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes en los alumnos o inclusive en el grupo. Y bueno, aquí nos podemos dar cuenta del comportamiento, actitudes e intereses o procedimientos que llevaron a cabo los alumnos para realizar cierta actividad. La finalidad de este registro anecdótico es que nosotros podamos identificar las características de los alumnos o inclusive del grupo completo, ¿verdad?, con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para obtener datos útiles y así evaluar determinadas situaciones. El procedimiento es que para el registro anecdótico debemos de tener 7 elementos: la fecha, la hora, el nombre del alumno o los alumnos, o inclusive el nombre del grupo, la actividad a evaluar, el contexto en el que se va a hacer la observación, la descripción del observado y la interpretación del observado. También algunos de nosotros ya hemos realizado este tipo de instrumentos. Aquí tenemos el ejemplo: el nombre del alumno. Aquí tenemos un alumno X de primero de secundaria, las clases de matemáticas. Tenemos la fecha, también es importante que nosotros tengamos toda esa información. La actividad que se va a evaluar, aquí en este caso pues la resolución de problemas de multiplicación con números decimales, la descripción y la interpretación del observado. Aquí se está hablando de un alumno X que no había participado hace 3 semanas, pero que ahora lo hizo con una explicación acerca del procedimiento para resolver problemas. Y bueno, aquí aparte nos hacen la interpretación de que es necesario animarlo para que siga participando. Y así sería un registro anecdótico, ¿verdad?, de nuestros alumnos.
Otro recurso o instrumento sería el diario de clase. Este es un registro individual que lleva cada uno de los alumnos, donde ellos plasman sus experiencias personales de las diferentes actividades que realizamos en el aula, ya sea durante la secuencia del aprendizaje o un bloque o durante el ciclo escolar. La finalidad del diario es que se permita promover la autoevaluación de cada uno de los alumnos, privilegiar el registro libre y contextualizado de sus observaciones y que sirva como un insumo para verificar el nivel de logros de los aprendizajes. Ya con el hecho de que los alumnos en el diario escriban sus experiencias y la manera en la que le escriben, inclusive hasta la forma en la que están redactando eso, pues nosotros nos damos cuenta si realmente adquirió el conocimiento. Ahora, para poder elaborar este diario de clase se deben considerar estos elementos. Primero, definir la periodicidad del diario, es decir, por cuánto tiempo se va a realizar y con qué propósito. Puede ser nada más durante el primer tema, durante el primer bloque, durante el primer trimestre, durante todo el ciclo escolar y con qué propósito. Seleccionar qué se va a incluir en el diario, cómo y para qué. Realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos. Eso implica pues es darle una revisión constante, ¿verdad?, de lo que los alumnos han estado por ahí redactando o colocando en su diario de clase respecto a las actividades. Aquí es importante pues aclarar que un diario de clase no tiene nada que ver con un diario personal, ¿verdad?, que simplemente es un diario en el cual ellos van a estar plasmando sus experiencias personales en las actividades que se realizan y por lo tanto sí se puede revisar y dar seguimiento a estos diarios de clase. Y por último, pues propiciar la reflexión entre pares docente-alumno acerca del contenido del diario. Nos podemos dar cuenta inclusive a cuántos alumnos les gustaron las actividades o qué tipo de actividades les agradan más y pues en base a eso nosotros podemos ir también ya modificando la forma en la que damos nuestras clases. Aquí tenemos un ejemplo de un diario de clase. Deben de tener preguntas claras, preguntas concretas para que los alumnos puedan responder fácilmente. Por ejemplo, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? Entre otras cosas. Vamos con el último, la escala de actitudes. Este también es un instrumento que tiene como finalidad medir la actitud personal, la disposición positiva, negativa o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. Y para elaborar esta escala de actitudes debemos determinar la actitud a evaluar y definirla. Elaborar enunciados que indiquen diversos aspectos de actitud en sentido positivo, negativo e intermedio. Ahora, los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida. Vamos a poder utilizar criterios de la escala tipo Likert, que bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Totalmente de acuerdo, se abrevia como un TA nada más. Parcialmente de acuerdo, un PA, ni de acuerdo ni en desacuerdo, NA-ND, etcétera, etcétera. Y distribuir los enunciados en forma aleatoria. Vamos a ver un ejemplo de esta escala de actitudes. Y este sería el ejemplo. Aquí, bueno, vemos, por ejemplo, tiene que ver con la actitud del alumno para con otros compañeros, ¿verdad? O para con sus demás compañeros en los que se está desarrollando. Dice, comparto mis materiales con los compañeros que no tienen, entonces está totalmente de acuerdo, parcialmente de acuerdo, ni en acuerdo ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y de esa manera pues vamos a poder evaluar las actitudes de nuestros alumnos para con sus compañeros de clase. Ahora vamos con las técnicas de desempeño. Estas requieren que el alumno responda o realice una tarea que demuestre su aprendizaje en una determinada situación. Vamos, estos son los que utilizamos a lo mejor más comúnmente. También utilizamos los de observación, claro que sí, las guías de observación son muy comunes. Pero vamos a ver, por ejemplo, las preguntas sobre el procedimiento. Este es uno de los primeros que tienen que ver con la evaluación del desempeño. Y tienen como finalidad obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de algunos conceptos, procedimientos, inclusive la reflexión de la experiencia de clase, ¿verdad? Y bueno, con las preguntas que nosotros realizamos, buscamos promover la reflexión, fomentar la autoobservación, favorecer la búsqueda de soluciones y promover la verificación personal de lo aprendido, además de ser aplicable a otras situaciones. Para poder elaborar estas preguntas sobre el procedimiento requerimos determinar el tema que van a trabajar los alumnos. Puede ser cualquier tema, ahorita vamos a ver un ejemplo de ellos. Establecer, bueno, y tiene que ver también con nuestra materia, ¿verdad?, las interacciones de las preguntas al redactarlas, es decir, definir si a través de ellas buscamos saber aspectos específicos del proceso, favorecer el razonamiento o la reflexión y conocer estrategias utilizadas por los alumnos, ordenar las preguntas y también determinar qué instrumentos permitirán evaluar. En estos podemos hacer la evaluación de estas preguntas por medio de una lista de cotejo que vamos a ver más adelante o una escala de valoración también conocida como rúbrica y que también vamos a analizar un poquito más adelante.
Bien, aquí tenemos un ejemplo de las preguntas sobre el procedimiento. Tenemos el tema del teatro en cuanto a artes de primer grado de primaria, el bloque 1, y por aquí tenemos las preguntas. Vean, aquí tiene el texto acerca de lo que tenemos que hacer, explicar a los alumnos el propósito del aprendizaje, motivar el interés de los alumnos con base en estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se mueve una persona cuando está enojada? ¿Cómo actúa un compañero cuando está feliz? Etcétera, etcétera. Pedir a los alumnos que cierren los ojos y bueno, detallar ahí las actividades que se van a realizar y obviamente las preguntas sobre el procedimiento, ¿verdad? Vamos con el siguiente. El siguiente son los cuadernos de los alumnos. Esto pues también lo hemos hecho ya varias veces y permite hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes también, como un medio de comunicación entre familia y escuela. Y pues la revisión de los cuadernos a nosotros nos da pues también puede ser evaluable los avances que han tenido, sus apuntes, sus actividades realizadas, pues ya que ahí nos vamos a ir dando cuenta de qué aprendizajes son los que están trabajando, tanto en la escuela como en casa, con sus padres de familia, etcétera, etcétera. Otra también para evaluar el desempeño son los organizadores gráficos. Estos se recomienda que se elaboren o se les pida a los alumnos una vez que hemos terminado un tema específico, ya que los organizadores gráficos, al ser una representación visual que comunica la estructura lógica de un contenido, pues permite a nosotros, al pedirles ya sea un mapa mental, un mapa conceptual de un tema, saber qué tanto aprendieron o qué tanto pudieron obtener el aprendizaje de ese tema, identificar aspectos de los alumnos al momento de relacionar el contenido y los conceptos que hemos realizado, que hemos visto, ¿verdad? Mientras más organizado sea su organizador gráfico, vamos a decirlo así, pues quiere decir que tuvo mayor cuidado al ordenar y comprender la jerarquía inclusive de cada uno de los conceptos que se estuvieron viendo durante el tema. Para poder usar organizadores gráficos como instrumentos de evaluación debemos definir el tipo de organizador. Vamos a ver que existen muchos tipos de organizadores gráficos, seleccionar los conceptos que se involucran en el organizador gráfico. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo en química, cuando hablamos de materia, cuando hablamos de propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades extensivas, propiedades intensivas, que si es materia, que no es materia, pues pudieran ser algunos conceptos que quisiéramos que el alumno colocara en su organizador gráfico, ¿verdad? Y de los organizadores gráficos pues podemos tener un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, entre muchos otros que vamos a ver a continuación. También cuando se usen organizadores gráficos por primera vez es recomendable diseñar un modelo de manera conjunta con los alumnos y comunicar los criterios de evaluación. Aquí están algunos de los organizadores gráficos que podemos utilizar: los cuadros comparativos, están los diagramas jerárquicos, el cuadro sinóptico, el mapa mental, mapa conceptual, entre otros muchos que podemos utilizar. Ahora, por último, ¿cuáles son las técnicas para el desempeño, para el análisis del desempeño? Y aquí pues estas son tres fundamentalmente que vienen en este texto de aquí, que es la lista de cotejo, el portafolio de evidencias y la rúbrica. La lista de cotejo consiste en un listado de los aspectos a evaluar. Ahorita vamos a ver también un ejemplo, tanto contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etcétera, al lado de los cuales pues podemos calificar como buenos con una X o con una palomita, y también podemos evaluar de manera cualitativa o cuantitativa dependiendo del enfoque que queramos asignar. Por otro lado, los portafolios pues es un concentrado de evidencias estructuradas que permite obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Esta herramienta es útil para la evaluación formativa y pues bueno, es como una recopilación de las evidencias que se van realizando a lo largo de los aprendizajes del ciclo escolar con los alumnos, ¿verdad? Y por último, la rúbrica, que es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, habilidades, actitudes o valores en una escala determinada. Y bueno, el diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética, relacionando el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en forma de tabla. Y pues aquí tenemos... No hay un ejemplo de portafolio de evidencias, porque pues el portafolio de evidencias, como su nombre indica, es un portafolio, puede ser un folder, puede ser el cuaderno mismo en el que se van anexando y añadiendo las actividades que forman parte del portafolio y que forman parte del desarrollo formativo de los alumnos. Pero tenemos sí la lista de cotejo. Aquí tenemos por ejemplo la lista de los alumnos, algunos de los criterios a evaluar, y con palomita o crucecita nada más ponemos ahí si se pudo evaluar ese criterio en ese compañero, en ese alumno, o si no se pudo evaluar, y ya pues veremos después nosotros las causas, ¿verdad? Ya de manera interna. Y de este otro lado, en la parte inferior derecha, pues tenemos la rúbrica.
Esta es una rúbrica para la evaluación de una libreta. Podemos hacer rúbricas para la evaluación de varias actividades. De hecho, tengo por ahí un documento en el que se sugieren varias rúbricas para evaluar cuadros descriptivos, cuadros comparativos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos. Ya después se los paso, igual pudiera servir para, en caso de que ustedes quisieran realizar alguna rúbrica para evaluar alguna de estas actividades. Y ya por último, pues vamos con las técnicas de interrogatorio. Y aquí pues vamos a encontrar técnicas de tipo textual, oral y escrita. Estas, bueno, la finalidad es que son instrumentos útiles para valorar la comprensión, la apropiación, interpretación, explicación y formulación de argumentos de diferentes contenidos de las asignaturas. Y para eso, bueno, pues para facilitar esta tarea a los alumnos, nosotros requerimos determinar el tipo de texto que se les va a asignar a los alumnos, el tipo de texto que queremos que comprendan o que escriban, verificar que se conozcan las características, seleccionar el tema, definir el propósito, ¿sí? Porque todo debe tener un propósito. Igual tienen que estar enfocados todos a que el alumno adquiera el aprendizaje esperado con el que se está trabajando, identificar al destinatario y delimitar la extensión o el tiempo de intervención, ¿verdad? Qué tan grande es el texto que se quiere que se escriba o que se quiere que se lea. Otro instrumento por aquí sería el debate, y este es uno muy interesante, ¿verdad? Aquí pues es como para crear polémica. Este debate, la finalidad es crear una discusión estructurada acerca de un tema determinado con diferentes puntos de vista, ¿verdad? Entre los alumnos. Y bueno, esto con el propósito de presentar posturas a favor, en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones acerca de un tema. Para realizar el debate es necesario contar con un formato preestablecido en el que se especifique quién va a ser el moderador. Eso es importante, debe de haber alguien que esté moderando por ahí el debate, los participantes, la duración, el tiempo destinado a cada participación, que exista un clima de confianza y respeto para que pueda haber esa libre expresión de opinar y sustentar las posturas que argumenta cada uno de los miembros de las diferentes posturas, y conocer con profundidad el tema para poder lograr una discusión real. Siempre que hay un debate, pues debemos primeramente conocer y saber acerca del tema para poder debatir de ello. También tenemos los ensayos, que son una producción escrita cuyo propósito es extender las ideas de los alumnos en torno a un tema, y esto pues también nos permite evaluar qué tanta comprensión tuvieron los alumnos acerca de ese tema, ¿verdad? Ya que el ensayo pues es como la explicación con sus palabras acerca de lo que acaban de analizar. Y para elaborar un ensayo se recomienda definir el tema, identificar al destinatario, buscar y seleccionar fuentes de información, identificar puntos de vista, redactar el borrador primeramente, considerando las características del contenido, la tipología textual, expresar las ideas personales y al mismo tiempo apoyar, complementar, enriquecer, contrarrestar, etcétera, las ideas de otros, corregir, editar y presentar. Es importante que se sigan también esos puntos para poder llevar a cabo un buen ensayo. Y por último, las pruebas escritas, cuya finalidad es una producción escrita para exponer las ideas de los alumnos en torno a un tema que se centra en un aspecto concreto. Se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas, y existen distintos tipos de preguntas. Puede haber preguntas de opción múltiple, todo mundo sabemos ese tipo de preguntas, de base común, algo que se llama multirreactivos, de ordenamiento, en el cual nos permite a nosotros ordenar las respuestas con las preguntas, de verdadero y falso, de correlación, donde nosotros relacionamos a través de líneas o flechas la pregunta con la respuesta, para completar ideas, ¿sí? Donde tenemos por ahí un enunciado a medias y nosotros tenemos que completar sobre la línea lo que le hace falta o las palabras que hacen falta, y las que son pruebas abiertas y de respuestas únicas. Y bueno, pues esos serían todos los instrumentos de evaluación que se encuentran dentro del documento que me tocó revisar. Ese sería todo, y bueno, por ahí les dejo la presentación, y de igual manera les dejo el documento que les comento, en el que vienen las rúbricas para evaluar distintos instrumentos, como lo son los mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera, etcétera. Bien, pues de mi parte sería todo. Que tengan bonita tarde.